Hoy vamos a hablar del libro de Terence Moch llamado No digas que fue un sueño. Este libro fue publicado en el año de 1986. Es un libro relativamente corto, tiene cerca de 370 páginas, publicado por la editorial Planeta. El género que aborda es ficción histórica y romance, y al autor por la publicación de este libro se le entregó el premio del grupo Planeta para el mismo año, en 1986. Bueno, ¿y de qué va este libro? Este libro narra esa apasionante y conocidísima historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra VII, reina de Egipto. Se desarrolla en un contexto histórico bastante turbulento, con un Egipto siendo amenazado por una Roma cada vez más creciente. Esa historia en el libro comienza con una Cleopatra bastante devastada por la partida de Marco Antonio. La novela explora la apasionada relación de esos dos personajes, marcados por la política, la ambición y la tragedia como telón de fondo. Cleopatra, obsesionada con el sueño de convertir a su hijo Cesarión en el rey de reyes de Oriente, persuade a Marco Antonio para que de alguna manera se oponga a Octavio, más conocido también como César Augusto. Esta decisión desencadena una serie de eventos que culminan en la batalla de Accio, donde Marco Antonio y Cleopatra sufren una derrota devastadora. Ante la inminente caída de Egipto y la amenaza de ser capturada por Octavio, esta mujer, Cleopatra, decide tomar su propio destino en sus manos. Y la novela termina con la muerte de esta mujer, Cleopatra, pero más como un acto de rebeldía y de dignidad, cosa que la convierte en una mujer bastante célebre y en una figura legendaria. La novela se desarrolla en dos planos, o digámoslo en dos etapas muy marcadas. La etapa inicial invoca a Cleopatra sumida en una especie de luto, una tristeza enorme, navegando por el Nilo, donde recuerda su pasado y reflexiona sobre su vida, su amor por Marco Antonio y su lucha por mantener la independencia de Egipto. Y en la segunda etapa, o en este segundo plano, se narra la historia de la relación entre Cleopatra y Marco Antonio, desde sus inicios hasta su trágico final. Se describen muchos momentos de pasión, los conflictos políticos y las intrigas que rodearon a esta pareja legendaria. Cleopatra y Marco Antonio se enamoran y se convierten en amantes. Juntos forman una alianza política para desafiar el poder de Roma. Octavio Augusto, rival de Marco Antonio, se convierte en emperador de Roma. Cleopatra y Marco Antonio son derrotados por Octavio en la batalla de Accio. Marco Antonio se suicida y Cleopatra se deja morder por una serpiente. A grandes rasgos, así sería más o menos lo que involucra la narración de este libro. Aunque pueda parecer que estoy haciendo spoiler, lo que estoy mencionando está bastante documentado, tomando en cuenta de que es un relato histórico bastante conocido, y gran parte de lo que transmite Terence en su libro también está tomado, al parecer, de la tragedia escrita por William Shakespeare, que precisamente se llama Marco Antonio y Cleopatra. Los temas principales que aborda el libro serían los siguientes: el poder y la pasión. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra es el eje central de toda la novela. El escritor explora con muchos detalles las diferentes etapas del amor, desde la parte más eufórica hasta la desolación final. Otro de los grandes temas tiene que ver con la ambición y el poder. La lucha por el poder entre Marco Antonio y Cleopatra es un tema omnipresente durante toda la novela. El escritor relata todas las intrigas políticas y las estratagemas militares utilizadas para obtener el control del imperio. Y el otro tema que aborda la novela es el destino y la fatalidad. Estos dos personajes parecen estar unidos a un destino inevitable. La tragedia se cierne sobre ellos desde el inicio y sus decisiones solo sirven para confirmar su trágico final. No digas que fue un sueño es una narrativa, es una novela rica en detalles históricos y tiene muchísimas descripciones de carácter sensual. Terence Moch utiliza un lenguaje bastante exuberante para crear esa atmósfera mística y fascinante. No digas que fue un sueño no solamente es una narrativa o una novela de amor entre dos personas, también es una reivindicación hacia la figura de Cleopatra, mostrándola como una mujer inteligente, culta y poderosa. Dentro del marco histórico de la novela, este libro se desarrolla en el siglo I, antes de la Era Común, durante los últimos años del Imperio Ptolemaico, en cabeza de esta mujer llamada Cleopatra. La mayoría de los principales personajes de este libro son personajes bastante documentados y con una gran relevancia histórica. Cleopatra, reina de Egipto, fue la última de la dinastía ptolemaica, una mujer ambiciosa,
sumamente inteligente que lucha por mantener la independencia de su país y asegurar el futuro de su hijo Cesarión. Era una mujer bastante culta, hablaba varios idiomas y adicional dentro de la narración está descrita como una mujer bastante insaciable dentro de sus apetitos carnales. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Y le gustaba experimentar de todo. El otro personaje es Marco Antonio. Marco Antonio era un general y un político de Roma. Este señor desempeñó un rol fundamental en el paso de lo que era la Roma republicana a la Roma imperial, encabezada principalmente por Julio César. Este señor gustaba de verse más como un militar que como un político. Marco Antonio estaba muy afincado en Roma. Sin embargo, fue a dar a Egipto cuando Octavio le entregó el control de las provincias orientales y así entabló relación con Cleopatra y bueno, se hicieron amantes. Mientras estuvo en Egipto, Marco Antonio siempre se debatió entre su amor por su amante y su lealtad hacia Roma. Al inicio mencioné que el libro empezaba con una primera escena de Cleopatra navegando por el Nilo con una gran tristeza, porque Marco Antonio se había ido. Este viaje de Marco Antonio se debió principalmente porque su esposa Fulvia había fallecido y es solicitado en Roma por el ya emperador Octavio para concertar un nuevo matrimonio. Y de esta visita a Roma, Marco Antonio queda unido a Octavia, que era la hermana menor de Octavio, es decir, del emperador. Y aquí surge un tercer personaje también muy relevante dentro del marco histórico, que es Octavio o César Augusto. En un inicio, César Augusto y Marco Antonio eran aliados, casi que eran amigos. Dentro de la narrativa, Octavio es el enemigo, el rival de Marco Antonio y representa toda esa fuerza implacable de lo que es el Imperio Romano. Octavio era el sobrino nieto de Cayo Julio César y dentro del testamento de este lo designó como su hijo heredero. Y eso también equivaldría a decir que lo dejaba como el que iba a continuar ese imperio que empezó a armar Julio César. Es decir, que Octavio estaba destinado a continuar con esa autocracia. Su relación con Marco Antonio, aunque no fue la mejor, sí tuvo momentos de cordialidad e incluso participaron juntos en varias batallas, siendo Marco Antonio casi que un mentor de Octavio. Sin embargo, una vez que Marco Antonio se fue para Egipto y se alió con Cleopatra para enfrentar el poder de Octavio, pues a ese no le quedó más remedio que declararlo como enemigo. Cleopatra además también tenía la ambición de que su hijo Cesarión fuera no solo el rey de Egipto, sino el rey de Roma. Hay que aclarar que Cesarión era el hijo concebido entre Cleopatra y Julio César, y naturalmente esto tenía sus problemas políticos y de intereses, precisamente con todo lo que estaba montando o todo lo que estaba llevando a cabo Octavio en Roma y todos sus planes de expansión. Y aquí involucramos a otro personaje que es el de Cesarión, este hijo entre Cleopatra y Julio César. Cesarión en el libro es descrito como un joven bastante amable, un joven muy inteligente, bastante sumiso a la voluntad de su madre y a la voluntad de los sacerdotes que se encargaron de educarlo. Para Cesarión no había muchas opciones luego de la muerte de su madre, tomando en cuenta que Octavio veía amenazada su posición de emperador con la existencia de este personaje. Y el último personaje de talla histórica trascendente es Octavia, llamada también Octavia la Menor, hermana del emperador Octavio, posteriormente César Augusto. En la narración se nota un gran respeto hacia su figura histórica. Se hace mucho énfasis en el terrible error que estaba cometiendo Marco Antonio al subestimar la figura de Octavia y cómo ese rechazo hacia ella lo único que hizo fue disminuir toda la estima que Roma tenía en este personaje llamado Marco Antonio. Y naturalmente el emperador Octavio, que al ser su hermana también se vio de cierta manera ofendido por la decisión de Marco Antonio de tomar a su amante Cleopatra y dejar a Octavia totalmente sola y a la deriva en términos emocionales y políticos. Dentro de los detalles positivos del libro está el hecho de que la figura de Cleopatra sea caracterizada como una mujer brillante, una mujer inteligente, culta y bastante poderosa. Los aspectos descriptivos dentro de la relación de Marco Antonio y Cleopatra
también son de resaltar. El estilo narrativo que utiliza Terence en algunos casos llega a ser incluso poético, y la recreación que hace el autor sobre el contexto histórico ayuda mucho a ambientarlo y no se va con muchos datos pesados de carácter histórico. Dentro de los detalles menos relevantes del libro está el hecho de que el inicio puede llegar a ser un poco complejo y pesado, por lo que hacer un contexto histórico cae bastante bien para no perderse mucho. Otro detalle que se vuelve bastante pesado en la lectura es el hecho de que el autor da mucha importancia a los actos sexuales, pero hace mucho énfasis en esto como un acto meramente físico, un acto solamente coital, y alude mucho a la figura de las prostitutas como la forma máxima de expresión de la pasión y el deseo. Sobre el escritor, sobre Terence Moch, falleció en el año 2003, nació en el año de 1942. La razón de su muerte básicamente fue por complicaciones pulmonares. Este señor fumaba todo el día y es de origen barcelonés. Escribió tanto en catalán como en español, y precisamente por la escritura de este libro obtuvo el premio del Grupo Planeta en el año de 1986. Hay una buena parte de la literatura de este señor Terence que es de género gay, y es tanto así la importancia de su obra que posterior a su muerte, en el año 2005, se institucionalizó un premio denominado el Premio Terence Moch, básicamente orientado a la literatura gay o a la literatura de género lésbico. Adicional a eso, el autor sentía una gran pasión por toda la historia egipcia. De hecho, de esta obra de No digas que fue un sueño existe como una especie de secuela llamada El sueño de Alejandría. Bueno, y en conclusión, este es un libro muy recomendado, es un libro que vale la pena leer, es una lectura muy agradable, bastante sencillo en su estilo, es un libro fácil de conseguir. Y ya con esto damos fin a esta reseña de No digas que fue un sueño. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.